En esta ocasión está con nosotros la doctora Marta Jiménez Pereira. La doctora Marta es paraguaya, es abogada con distinción al mejor promedio y medalla impuesta por la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. Es doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en México. Es postdoctora por el IMED en Brasil y entre varios cargos que ha ocupado en México, ha sido profesora investigadora a tiempo completo en la Universidad Panamericana. Actualmente es profesora investigadora extranjera, integrante del cuadro permanente de posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, que es un cargo que se concursa. La cátedra a su cargo se llama Propiedad Intelectual y Derecho Cibernético. La doctora es líder de un grupo de investigación que lleva el nombre de Propiedad Intelectual y Tecnologías FinTech, que se encuentra abierto a nuevos integrantes y publica constantemente. Es autora de diversas publicaciones científicas en revistas indexadas en varios idiomas sobre temas de propiedad intelectual. Agradecemos mucho a la maestra a la doctora Marta que nos acompañe. Muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación. Le cedo el micrófono, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy quien agradece antes que nada la oportunidad de estar aquí debatiendo con ustedes. Creo que hay que puntualizar cuestiones relativas a aspectos de innovación vinculadas con la propiedad intelectual, nunca están de más. Son cuestiones pertinentes, cuestiones que siempre están en el tintero muchas veces, ¿no? Que surgen muchas dudas alrededor de ambas cosas, tanto desde el punto de vista de innovación como desde el punto de vista y ahora cómo me protejo, cómo hago con la propiedad intelectual, las nuevas tecnologías que surgen día con día y en esta época de pandemia que nos obligamos un poco a estar más encerrados, por lo menos en Sudamérica, la cuestión en Brasil, ¿verdad? No fue para menos y nos obliga a producir tras puertas cerradas. Y como yo decía ayer en otra conferencia en Brasil, muchas veces eso puede ser una importante oportunidad. El encierro puede ser una importante oportunidad para que nos sentemos a reflexionar sobre nuevas cuestiones, no solamente sobre las cuestiones que ya tenemos, sino sobre nuevas cuestiones que puedan surgir desde el punto de vista científico, académico, tecnológico, y que podamos de forma coordinada desde nuestros lugares de trabajo, sea una startup, sea la universidad, sea un despacho de abogados, que podamos efectivamente canalizarlas para llegar a un buen puerto, ¿verdad? La finalidad última siempre es la misma, que la comunidad se beneficie de nuestra tarea. Eso debe ser, desde el punto de vista, desde mi postura de académica, insisto siempre con las personas que me acompañan, que nosotros tenemos que plasmarnos, perdón, en una realidad tangible del mundo externo, ¿verdad? No podemos ser letra muerta o simplemente un speech que quede guardado allí en la computadora, lo que dijo la profesora Marta, o lo que dice el experto tal o el abogado tal, sino que tenemos que encontrar cómo aplicar estas cuestiones de propiedad intelectual, de innovación en nuestro día a día y en nuestro mundo real. Yo quería agradecer, antes de entrar a fondo en la cuestión, la maravillosa invitación cursada por la Fundación INCIDE, una asociación civil que ya tengo el gusto de conocer desde hace varios años, a su presidente, el señor Guy, ¿verdad? A quien conozco y es un amigo que estimo bastante, por haberme hecho esta invitación que me llega también de la mano del Instituto de Química, de mi alma mater, de la que me enorgullezco mucho, que es la UNAM. En Brasil, hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México es un referente internacional de mucho respeto, y puedo, sin miedo a pecar, decir que en virtud al doctorado que he cursado, que este maravilloso país que es México, mi segunda patria realmente, porque así la siento, si ya no es la primera, ¿verdad? Que me ha abierto las puertas Brasil por haberme doctorado en la UNAM.
Es una institución, una universidad de mucho respeto y así se la ve en este país que es Brasil. Entonces, el compromiso es doble. En Brasil, un profesor extranjero se le abre las puertas a nivel de investigación cuando generalmente no hay quien cumpla esa posición, quien cubra esa posición. Entonces, este país tan maravilloso, así como México, que es Brasil, abre las puertas a profesores investigadores formados en el extranjero y que tengan alguna experiencia pluricultural o alguna experiencia internacional de haber vivido en varios países, como para que podamos nosotros acrecentar a la comunidad brasilera con lo que sabemos, ¿verdad? Con lo que nos hemos formado. Y me gusta hablar de esto siempre que comienzo mis pláticas, para que se perciba cómo en este sentido es interesante abrir las puertas en el mundo intelectual, ¿verdad? Para el intercambio de opiniones, para acrecentar experiencias, como apunté, para dialogar desde otras perspectivas, porque al final del día, eh, en estos diálogos, como lo vamos a ver, es como surge de forma coordinada y colaborativa nuevas opciones, nuevos horizontes y, ¿por qué no?, nuevas oportunidades. Yo voy a colocar, antes de que se me olvide, aquí en el chat mi correo electrónico personal y voy a quedar a disposición del auditorio para futuros encuentros, ¿verdad? Confieso que julio era el mes que tenía previsto viajar a México y ya por esta pandemia no se pudo. Yo viajo toda vez que puedo a México porque mantengo lazos académicos hasta hoy en día de colaboración tanto con la Universidad Panamericana, donde fui investigadora, allá en el campus de Aguascalientes, como con mi red de tutores investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y hablando de la Universidad Panamericana, justo allí sabrán ustedes que tiene una arista importante la cuestión innovadora en su campus de Bonaterra, como mencioné en Aguascalientes, las ramas de robótica, de ingeniería automotriz, hicieron que fuera obligatoria la materia de propiedad intelectual en esa universidad. Y la maestría también es una maestría reconocida, no estoy queriendo echarle porras, como se dice en México, a nadie, pero yo creo que este reconocimiento es meritorio, ¿verdad? Es merecedor de una mención porque interesa a la universidad lo que está aconteciendo en el mundo tecnológico, en el mundo innovador y, como decimos en mi cátedra en Brasil, en el mundo cibernético, que es la materia que tengo en este semestre a cargo. Y quería también dejar aquí el contacto de Instagram de mi grupo de investigación, que es multidisciplinario en Brasil y que también abarca varias regiones de Latinoamérica, porque colaboramos con la Universidad de Buenos Aires, con estas universidades mexicanas que ya mencioné, por supuesto con académicos de la UNAM, con otros estados de Brasil, que es un país continental muy extenso, entonces eso también tiene un cierto valor, ¿verdad? Por una cuestión de exogenía, como se dice en portugués. Entonces ahí yo les dejo también el contacto, el nombre exacto es este, para que a partir de ahí podamos interactuar de alguna forma. Mi grupo de investigaciones es muy abierto, yo tengo músicos, tengo expertos en ciencias de la computación, tengo químicos, por supuesto, a mí me interesa mucho porque tengo un foco específico en patentes farmacéuticas desde mi formación mexicana, tengo también museólogos, es muy diverso, no se circunscribe solamente al ambiente jurídico y eso quiero dejar muy en claro cuando hablo de la cuestión multidisciplinar. Bueno, he hecho los agradecimientos y de rigor, ¿verdad? Y estas salvedades que dejo aquí por escrito, estas invitaciones también. La universidad en la que ahora me desempeño queda en la playa, en Salvador Bahía,
Es una universidad federal, es una universidad pública, de las primeras que tuvo Brasil, ¿verdad? Recordemos que Salvador Bahía fue la primera capital de Brasil y arrastra una cuestión histórica de valor, una cuestión de patrimonio cultural interesante, donde una persona como yo, que estaba más abocada a la propiedad industrial en el mundo jurídico de la propiedad intelectual, tuvo inclusive que reinventarse para enfocarse más a ciertos intereses culturales, como el arte sacro, como la pluralidad de religiones que impera por matriz africana, que le caracteriza a esta zona geográfica del nordeste de Brasil. Y eso hace, como dije al principio, que el universo se amplíe. Y al saludar a mis alumnos aquí también presentes, que se adaptaron al horario mexicano, que nos están escuchando, a mis alumnos de maestría, tengo un alumno de postdoctorado también que nos está siguiendo, que nos está siguiendo en idioma español, todo este auditorio brasilero. Yo valoro mucho esa disposición también. Y yo hago mucho hincapié en lo que es la experiencia mexicana, la situación geográfica que, como todos sabemos, en México favorece algunas veces y otras no tanto. Discutíamos hace como 15 días en otro foro a través de Zoom, organizado por el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, de la mano del doctor Manuel Becerra, que fue mi orientador de doctorado y él es investigador a tiempo completo de jurídicas en la UNAM. Discutíamos las novedades que trae la nueva ley de propiedad intelectual que se firmó, ¿verdad? Que se firmó ahora, a principios de mes, y que no es otra cosa que una consecuencia del TEMEC. En Brasil, mi propia cátedra está al día con estas cuestiones que nos preocupan. Y yo quiero aprovechar la oportunidad que me da el Instituto de Química de la UNAM y el INCIDE para poner sobre la mesa, para dejar la tarea de cuán importante es también debatir estas cuestiones de derecho internacional, de tratados de libre comercio que nos llegan de forma impuesta, que a países como México y Brasil no nos dan chance de no firmarlos, no nos dan oportunidad de quedarnos afuera. Estamos obligados como miembros de la Organización Mundial de Comercio, de la que voy a hablar en un breve momentito. Estamos obligados a firmar y a domesticar muchas veces arbitrariamente esas normas que nos llegan así como un paquete, como había una frase muy simpática en México que decía, recuerdo que me costó entenderla cuando me la dijeron por primera vez, forma parte de la idiosincrasia mexicana, las fabulosas frases que tienen ustedes, ¿verdad? Que tanto se extrañan. En los tratados de libre comercio nos llegan como muchas veces, como la rifa del tigre, como bien dice las frases mexicanas. Y no sabemos qué hacer con eso, nos llegan impuestas, tenemos que adoptarlas bajo pena de quedarnos fuera, ¿verdad?, del pastel. Tenemos que adoptarlas y adaptarlas, lo que muchas veces no ocurre, esto último, a la realidad que tiene un país latinoamericano en vías de desarrollo. Entonces esa es una cuestión sobre la que ahorita a mí no me corresponde hablar, pero que es preocupante. Y en temas de pandemia, el Instituto de Química concordará conmigo con el desarrollo de nuevas vacunas, son veintitantas las que están evolucionando de forma avanzada, de las cuales 3 o 4 ya están llegando a la tercera etapa, ¿verdad? Donde de la mano de COFEPRIS se espera que, en el caso de México, que entren rápido en escena. Son cuestiones preocupantes. ¿Qué va a pasar con el nuevo TEMEC? ¿Qué va a pasar con la nueva ley de propiedad industrial? ¿Cómo se va a adecuar México a estos desafíos? ¿Qué va a pasar con sus vecinos? No quiero ahondar mucho en la cuestión norteamericana del caso de Estados Unidos, pero en las rondas internacionales he sabido quién toma mayor partido, ¿verdad? Son las grandes multinacionales que vienen de la mano de ese país y que nos dejan un poquito
en posición de suplente en el partido de fútbol, ¿verdad? En el banquillo allí, esperando a ver qué se deciden en las sucesivas rondas internacionales. Entonces, a partir de allí, mi plática yo la quiero centrar en dos partes muy diferenciadas. Primeramente, hablar a modo de crear un poco una culturización, como decimos en portugués, una concientización, como decimos en español, de la propiedad intelectual, como dice el título de mi ponencia, la importancia de proteger la innovación. En esta primera parte yo abordaré cómo se llega a la modernidad de la protección de la propiedad intelectual en este mundo internacional que anticipé un poco con estos matices personales. Son opiniones personales que yo estoy vertiendo aquí en esta plática. Y ya en la segunda parte abordaré los típicos problemas que enfrentan los innovadores, que los enumeré en 10, ¿verdad? Siguiendo una doctrina de un especialista chileno, los 10 problemas frecuentes que enfrentan los jóvenes innovadores. Entonces, hablando de esta primera parte, yo les anticipé de la existencia de la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Que es de data reciente. A partir de ahí es que la propiedad intelectual asume un papel más relevante en el contexto internacional, que es lo que nos interesa a los que hacemos propiedad intelectual. Nos interesa desde qué momento la propiedad intelectual comienza a actuar en un escenario internacional. Eso ocurre a finales de los 90. La mayoría de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio son el resultado de largas y arduas negociaciones que se iniciaron en la Ronda Uruguay, bastante conocida. La Ronda Uruguay se hicieron en ese país, y que fueron celebrándose entre los años 86 y 94, y que acaban firmándose en una conferencia ministerial ocurrida en Marrakech en el mes de abril del año 94. Entonces se sumaron unos 60 acuerdos y decisiones, o sea, bastante, y también esas negociaciones produjeron varios textos jurídicos adicionales, sobre todo eh, a raíz de la inquietud de cómo se iba a transportar esa normativa modelo de la Organización Mundial de Comercio a la realidad de países en vías de desarrollo. Una inquietud constante. Y los protocolos de adhesión de los países, cómo se iban a dar los protocolos de adhesión de los países firmantes. Entonces, bueno, llegamos por fin al acuerdo en el año 94 por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y que constituye una especie de acuerdo marco que incluye 4 anexos, que son los acuerdos relativos a mercancías, a servicios, a propiedad intelectual, a solución de diferencias y al mecanismo de examen de políticas comerciales y acuerdos plurilaterales, que son los denominados ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés, ¿verdad? Son los acuerdos que tienen que ver con el mundo comercial en el escenario internacional. Y uno de esos anexos, que es el 1C, es el que contiene el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio o ADPIC, ¿verdad? Por eso se llama ADPIC, porque significa aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Yo nomás quiero abarcar un poquito también aquí qué pasaba antes de la entrada en vigor de los ADPIC, que se produce para todos nosotros a finales de los 90 y a partir de ahí un arranque y una nueva visión proteccionista, por cierto, del mundo de la propiedad intelectual. Antes de la entrada en vigencia de los ADPIC, en aquel entonces, hablamos de los años 80, inclusive antes, la década de los 70, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, el problema ya existía, ¿verdad? ¿Y cuál era ese problema? La casi nula protección que se le confería a la actividad inventiva y a su resultado. Dicho en otras palabras,
La inquietud imperante siempre fue cómo podría estimularse la investigación y el desarrollo. Por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos, ¿verdad? Es una inquietud hasta el día de hoy, a pesar de la existencia de los ADPIC. Esto por la ausencia de protección al inventor y por la falta de la compensación económica que estimule y que proteja, que dé un retorno a esa inversión. Y en definitiva, no solamente estaba preocupado el inventor, sino la población, porque al final del día también esta población se va afectada, porque esta población requiere de una constante puesta al día, que solamente la innovación le puede dar. Es interesante este punto de vista y hay algunas legislaciones que son en ese sentido bueno, acabo de ver un comentario, no tengo diapositivas, no tengo diapositivas. Voy a quizás poner en el chat algunas salvedades que ustedes podrán guardarlas y públicamente aquí autorizo la grabación, también se está grabando, ¿verdad? Que desde el punto de vista de propiedad intelectual les recuerdo que es importante autorizar siempre que seamos grabados, por una cuestión de protección a la imagen. Entonces va a quedar grabada y mi correo electrónico también está ahí, como dije, por si hubieran dudas. Entonces, bueno, decía yo que es interesante la legislación brasileña, puntualiza y esclarece muy bien desde su principio constitucional de cómo la ley de innovación y todo lo que tiene que ver protección a la propiedad intelectual está a merced de la necesidad que tenga la sociedad de modernizarse, de informarse y de tener en su estado del arte accesible, ¿verdad? Estado del arte porque es accesible ya, una situación ayornada de lo que se está produciendo en el mundo tecnológico, ¿verdad? Entonces, por eso digo que a la población también le afecta esa falta de estímulo a la investigación y desarrollo, o de retorno que merece todo inventor con justicia, no solamente un retorno económico, sino un retorno moral por sobre todo, y que haga, como a mí me gusta decir, seguir girando la rueda en este proceso innovador del que todos debiéramos ser parte, ¿verdad? Sociedad e inventor. Bueno, entonces con la aparición de los ADPIC se establecen unos estándares de protección mínimos a los que todos los países firmantes tenemos que, ahora sí o sí, adherirnos cuando hablamos de creaciones intelectuales. Y entre esos estándares yo destaco aquellos que conciernen a las patentes. Importante instituto de propiedad industrial que respalda la creación del inventor y que en México es el INPI, en Brasil es el INPI, y así existe siempre en cada territorio nacional un órgano administrativo encargado de expedir ese título de patente que le va a otorgar por 20 años, está en la unanimidad de la comunidad internacional, por eso hablo de estándares de protección, por 20 años el monopolio al detentor, ¿verdad? Al que se le otorgue la titularidad. Sin embargo, hay que tener presente de que países con realidad distinta, como México, como Paraguay, como Brasil y otros de Latinoamérica en vías de desarrollo, es real que cuentan, no es ningún secreto, con muy poca actividad inventiva a nivel local. Es decir, con muy pocos laboratorios tecnológicos nacionales que invierten efectivamente en investigación y desarrollo, que no se dedican a una simple reproducción, digamos, ¿verdad? De lo que ya existe en el estado de arte. Y son normalmente países que ya antes de los APIC, que estoy hablando aquí, ¿verdad? Antes de los años 90, del advenimiento de la Organización Mundial de Comercio, ya contaban con un deficiente sistema de estímulo a la innovación. O sea que la deuda ya nos viene por una cuestión de políticas públicas, entre otros factores desde antes. En fin,
presentadas las características de un sistema de patentes que no se niega, ¿verdad?, la protección patentaria, muchas veces también existe el problema de la extralimitación de los derechos de propiedad intelectual para sus detentores. O sea, una vez que se le otorga el título de patente al inventor por la vía que corresponde, por el órgano administrativo, ¿verdad? Muchas veces se dan las pretendidas extensiones de los derechos más allá de los 20 años o a los segundos usos, sobre lo cual ahora no me corresponde mucho ahondar por una cuestión de tiempo. Entonces, nada más decir que hay que tener un poco de cuidado con la extralimitación de esos derechos de propiedad intelectual una vez concedidos. Y también hay que tener mucho cuidado dónde se encuentran patentados esos países. No es la misma situación el caso de un país productor de moléculas como lo es la India, como un país no productor de moléculas, justamente porque carece de una optimización en una cadena innovadora y de producción, ¿verdad? Como lo es Paraguay. En menor medida tiene ese problema Brasil, en menor medida tiene ese problema México, generalmente en los países chiquitos de América Latina lo sufrimos más. Entonces, necesitamos convivir con los derechos de propiedad intelectual otorgados y también con las necesarias flexibilidades que están estipuladas para este tipo de países y que también se han logrado a través de sucesivas reuniones, rondas internacionales, con este propósito. Esa palabra flexibilidades, les voy a poner aquí en el chat, es muy importante que se entienda. Las flexibilidades surgen a gritos de los países en vías de desarrollo, una vez que llegan los SADCPIC o TRIPS, ¿verdad? Aquí voy a poner también por escrito que es el tratado madre que nos rige en temas de propiedad intelectual y de comercio, ¿verdad? Justamente se empieza a exigir unas flexibilidades para los países en desarrollo que se empiezan a negociar en nuevas rondas, y esas rondas negociadoras se dieron en el marco del TPP, en el caso de México, no estuvieron ausentes en el caso de las negociaciones del TMEC, y así en varios acuerdos multilaterales o bilaterales, que es lo que parece estar muy en boga hoy en día, ¿verdad? Entonces, insisto que el estudio y la comprensión del escenario internacional de los tratados de libre comercio es imprescindible que entendamos lo que está pasando en el escenario internacional, en esas rondas negociadoras y sus consecuencias que son los tratados, para saber si nos estamos acercando o no a un beneficio que reditúe de forma local en nuestros intereses a nivel nacional. Es interesante entender cómo se negocian las cuestiones y qué presencia tiene, por ejemplo, México o Brasil, que son las dos potencias de América Latina, también Argentina tiene levanta la voz de forma bastante visible, Chile, Colombia, ¿verdad? Porque no necesitamos saber quiénes nos representan en esas rondas negociadoras que al final del día van a traer esas normativas internacionales que tendrán que adoptarse a fuerzas a nuestros países y quedar muchas veces lejos de nuestras realidades. Yo reitero bastante porque la preocupación es real. La preocupación inquieta, la preocupación nos deja un poquito asfixiados a los que estamos pensando en el advenimiento de vacunas, a los que estamos preocupados, a los que estamos investigando temas de pandemias. Y sí, esa preocupación necesita pensarse y repensarse de forma seria. Voy a que veo una persona que pregunta a qué se refiere con la frase el estado del arte. El estado de arte es aquello que ya está disponibilizado, aquello que ya no está protegido por algún derecho de propiedad intelectual,
sea marcas, patentes, denominación de origen o cualquier otra figura que esté en el mundo de la propiedad intelectual, puede ser derechos de autor, por supuesto, y que yo pueda disponer libremente porque ya le venció su plazo de protección. Bueno, voy a seguir entonces dentro del mundo del derecho de las patentes. Quiero enfocarme un poquito a esta importante institución muy representativa del innovador, porque la patente no es otra cosa que el título que protege al inventor. El derecho de la patente es un nombre restringido. Y ahora al ratito les digo por qué es un nombre restringido. Por definición, una patente no es sino un conjunto de derechos exclusivos que concede el Estado a través del INPI, del INPI en Brasil, del INPI en México, al inventor de un nuevo producto o de una tecnología, como para que sea explotado comercialmente, y es importante aquí puntualizar porque debe ser explotado, si no puede caer, la patente puede invocarse su caducidad por falta de explotación o pedirse una licencia obligatoria en el caso de emergencia sanitaria o también por caso de explotación. Esos son aspectos a tener en cuenta. Bueno, pero volviendo a la definición de lo que es una patente, entonces es el título que concede el Estado, normalmente por 20 años, como para que su inventor lo pueda explotar comercialmente por ese limitado periodo de tiempo a cambio de la divulgación de la invención. O sea, yo divulgo a través de mis reivindicaciones que magistralmente hacen los ingenieros de patentes, ¿verdad? Los químicos también son muy buenos para hacer las reivindicaciones, que son los respaldos, es el respaldo que va a soportar mi pedido de patentes ante el órgano administrador, ¿verdad? Entonces yo a partir de eso estoy haciendo una suerte de divulgación de lo que yo, inventor, desarrollé para llegar a ese producto o proceso que pretendo usufructuar durante 20 años, ¿verdad? A título de monopolio. Esa palabra monopolio es interesante y sobre ello voy a hablar en un ratito. El derecho a la innovación o el derecho sobre las invenciones, en cambio, es una definición un poco más amplia. Y sobre el derecho a las invenciones puedo apuntar que no es otra cosa que un derecho de exclusiva de explotación, lo que acabo de decir un poquito antes, ¿por qué no? Que se le otorga al inventor. Aquí es interesante hablar del artículo, de la definición del artículo 28 de la Constitución Nacional de México, ¿verdad? Que establece que en los Estados Unidos mexicanos se prohíben los monopolios, las prácticas monopólicas. O sea, el principio que establecen los Estados Unidos mexicanos es interesantísimo a través de ese artículo 28, porque el principio es la prohibición de los monopolios. Y menciona más las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Y el mismo tratamiento se le ha de dar a las prohibiciones a título de protección a la industria. Eso es lo que dice el artículo 28 constitucional. Entonces, al permitir por excepción, fíjense ustedes, la ley de propiedad intelectual de México, al permitir los monopolios o privilegios temporales a través de una patente, al reconocer la patente como título idóneo de protección y de retorno para un inventor, nos está haciendo otra cosa que permitir por la vía de excepción el monopolio o privilegio, siempre y cuando, como dije, sea por un tiempo determinado, al autor, al artista, al productor de las obras, ¿verdad? Que salen del intelecto humano y que se puedan plasmar, porque recordemos que las meras ideas, las simples ideas no son susceptibles de protección. Además de los autores y artistas, también se incluye a los perfeccionadores de alguna mejora para el uso exclusivo de sus inventos. Es interesantísimo analizar cómo entonces la regla es la prohibición de los monopolios y solamente por la vía de la excepción se llega a la protección patentaria en la ley de la propiedad industrial mexicana, ¿verdad? Y es muy interesante también detenerse a hablar, a reflexionar sobre esto.
Hay que entender entonces que toda invención a raíz de esta protección que le da la ley de la propiedad industrial, el reconocimiento que se le da al inventor, a priori son patentables, ¿verdad? Entonces, cuando un inventor se pregunta, ¿será que lo mío es patentable? La respuesta en principio es sí. Toda vez que yo pueda soportar con mis reivindicaciones, mi pedido, y que también se reúnan unos requisitos que enseguida voy a citar, para hacer la solicitud ante el órgano administrativo, que es el INPI en el caso de México. Entonces, el régimen jurídico de la patente no es otra cosa que un instrumento de política gubernamental reconocido, en particular dentro del territorio nacional y como una importante herramienta de política industrial, y me gusta decir mucho a mí de desarrollo. La innovación es una herramienta firme y cierta de desarrollo de un país. Y la patente es un instrumento que impulsa ciertamente este objetivo. El objetivo de la patente no es otra cosa que el de incentivar la innovación tecnológica de un país para alcanzar este cometido que acabo de citar del desarrollo, siendo entonces ese instrumento idóneo de innovación. La patente conlleva esa idea de exclusividad, de monopolio, por qué no decirlo, de hacer algo escaso, de hacer algo de propiedad privada, con el objetivo de alentar esa cadena que debería ser continua de invención, de producción tecnológica, de innovación, dándole al producto un valor económico y un valor de mercado. Podríamos decir que la patente es un título que le da un precio a una invención, ese valor económico a una idea que se hizo tangible. Yo puedo colocar en un soporte la idea, haciéndola tangible, entonces me convierto en un merecedor de un monopolio por 20 años, de un valor económico y de un valor moral que a mí me retribuya lo que yo invertí en tiempo y dinero para desarrollar esa inversión. Así es como se debe abordar un instituto como lo es la patente. Por ser considerado, o sea, ¿por qué? Ustedes me preguntarán, ¿y por qué se le otorga un valor económico? La respuesta es porque es considerado económicamente útil ese invento. Reitero, económicamente útil, tiene que ser útil. Entonces, a partir de ahí se crea una suerte de mecanismo capaz de ofrecer esa recompensa potencial y que al final de cuentas va a incentivar que se cometan, entre paréntesis, aquellos riesgos de investigación tecnológica que realizan los innovadores. Volviendo a la definición de la patente, voy a avanzar un poquito más rápido. No quiero dejar de mencionar tres requisitos que son importantísimos a la hora de preguntarse, ¿será que mi invención es patentable? Sí. Las licencias obligatorias. Veo aquí un comentario de las licencias obligatorias. Me parece que si me meto a hablar ahora de licencias obligatorias, yo les aseguro que va a llegar el domingo y vamos a seguir aquí sentados. Es un tema ampliamente discutido, debatido en esta época de pandemia. Las licencias obligatorias es precisamente uno de los mecanismos flexibilizadores previstos para romper con un monopolio de patentes en caso de falta de explotación, en caso de falta de emergencia sanitaria. En ese sentido, Brasil es un país destacadísimo porque ha concedido en épocas del presidente Lula, y así cito en una publicación mía que ustedes pueden consultar, les voy a anexar el link en breve. Es un libro que lo publiqué en México, ya estoy buscando el link para pasarles, y ahí yo hablo del caso de las licencias sanitarias obligatorias, como dentro de las obligatorias, las sanitarias, como rompedoras del sistema monopólico de la patente, siempre y cuando se justifique y que sea por un periodo determinado de tiempo, que normalmente es mientras dura la emergencia, se justifica. O sea, yo le voy a sacar a su titular, a través de la figura de licencia obligatoria, su título de patente, hablando, por ejemplo, de una patente de un principio activo, ¿verdad? Que
que se le haya ganado, que se le hayan concedido el INPI, siempre y cuando se justifique tal emergencia sanitaria. Aquí yo ahondo un poco más, este es el link de mi publicación, por una editora española, ¿verdad? Se publicó específicamente para México y ahí yo abordo más, pueden consultar allí, ¿verdad? Cómo opera y cómo se justifica la licencia obligatoria como rompedora del monopolio de la patente, que es de lo que hasta ahorita estábamos hablando. Entonces, bueno, los requisitos para ir yo, inventora, a pedir una patente. Y aquí a lo mejor mi auditorio de los científicos jóvenes, empresarios que tengo entendido que están aquí conectados, se van a interesar en saber. Son 3 requisitos que sí o sí se tienen que pedir, ¿verdad? O sea, se tienen que llenar cuando me voy a solicitar la patente. El primero es el de la novedad, el segundo es el de la altura inventiva, ya estoy escribiendo acá para ustedes, y el tercero es el de la aplicación industrial. Y les voy a explicar en qué consisten estos 3 requisitos medulares que también surgen de los acuerdos ADPIC. Significa que toda ley de propiedad intelectual en los países signatarios de los ADPIC, o sea, de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, tienen que tener estos 3 requisitos dentro de los considerados necesarios para ir a solicitar un título de patente. La novedad, que es el requisito más importante y es el primer elemento, significa no otra cosa, sino que la invención debe contener una solución tecnológica que no existía antes. O sea, volviendo a la pregunta de la persona que formuló ahí en el chat, que no esté en el estado del arte, según los parámetros de la ley de la propiedad industrial. La novedad no es otra cosa que toda invención que no se encuentre en el estado de la técnica, que es lo mismo que decir en el estado del arte, que sea nueva y que no se haya conocido antes. Esta novedad es importante recalcar que no puede ser subjetiva y que por esta misma razón se constituye en un requisito, por ende, objetivo, ¿verdad? Y por esta razón, a la hora de examinar, los examinadores, ¿verdad?, que están abocados a eso, a examinar los 3 requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, ellos prescinden de todo ingrediente subjetivo a la hora de juzgar la novedad en una presunta, hasta ese entonces, invención. Una cuestión importante a considerar es la no exclusión por la divulgación. O sea, ¿qué ocurre si yo cierto tiempo antes de ir a solicitar mi registro de patentes, mi título de patente en el INPI, yo tuve que divulgar? O sea, me hago entonces la pregunta, ¿se perdió la novedad de mi presunta invención que pretendo patentar en razón de esta divulgación? ¿Será que conservo todavía los derechos que me irá a conferir el título? Hasta ese entonces latente, ¿verdad? Considerando que en su momento sí se ajustó, o sea, que sí tenía una novedad, pero que en razón a una conferencia tuve que divulgar, a una exposición tuve que divulgar. Entonces hay que ver ahí qué pasa. Ahí las legislaciones adoptarán de manera más acertada algunas, como el caso de la Argentina, otras menos acertadas, las que no van tan lejos, ¿verdad? En el caso de la Argentina, por ejemplo, muy acertadamente la legislación prevé, y textualmente, el caso de que la invención haya tenido que ser exhibida en una exposición nacional o inclusive internacional. Entonces, ahí puntualiza que no se excluye la protección, o sea, que conservará este requisito de novedad si fue en virtud a una divulgación dentro de un tiempo previo a la solicitud. Inclusive la ley paraguaya allí es un poquito más agresiva porque habla de una divulgación no solamente directa, sino inclusive indirecta, quizás entre líneas, siempre y cuando yo pueda probar, ¿verdad? Bueno, lastimosamente, como dije, la legislación comparada no es uniforme en este sentido. Se intentó uniformizar esta cuestión de la divulgación en una conferencia de revisión del convenio de la Unión de París, que ya data del año 58, pero esta iniciativa fracasó. Entonces, para otros países con menos suerte en sus legislaciones internas,
Toda divulgación necesariamente va a implicar una difusión y publicidad, y ahí yo puedo entender cuando un inventor se preocupa en guardar con un poquito de recelo lo que pretende patentar, ¿verdad? Es válido que se preocupe por esto porque pues, la situación no está del todo clara, ¿verdad? Luego el segundo requisito, según mencioné, es la actividad o la altura inventiva, que no es otra cosa que el proceso creativo que no resulte evidente para un técnico, para un experto, para un especialista en la materia. Sería la no obviedad. En eso se diferencia una invención con un descubrimiento, ¿verdad? El descubrimiento le ampara una casualidad, es algo que ya existía. En cambio, esto, insisto, involucra todo un proceso creativo que no resulta evidente. Y inclusive la doctrina argentina habla de una especie, y siempre hago este gesto cuando hablo de esto, una chispa de genialidad, ¿verdad? Esa chispa de genialidad que se requiere del inventor. Vamos a pensar cuando hablamos de actividad o altura inventiva de una figura ficticia de un técnico en la materia, que presupone que el mismo no habría llegado al mismo resultado sin la información que él reivindica en su pedido de patente, ¿sí? Entonces, esta actividad inventiva implica, como dije, la novedad, que la invención no resulte evidente para una persona entendida en la materia, y presupone también la cualidad esencial de un esfuerzo. Tiene que existir un esfuerzo desarrollado por el inventor para llegar a ese resultado objeto de la protección pretendida, ¿verdad? Es el requisito que en la práctica, hablando de nuestro mundo de litigio de abogados, que más acciones de nulidad presenta contra las patentes. Y la propia doctrina señala que la altura inventiva es muy difícil de establecer en cada caso de patentes, ¿verdad? Yo creo que ahí los examinadores del INPI tienen un poquito más de expertise para referirse a la dificultad de establecer una altura inventiva en una solicitud de patentes. A mi entender, dentro de los requisitos, de los 3 requisitos que estoy citando para presentar una solicitud de patente, este es el que más se relaciona y que encuentra su fundamento, su cercanía con la propiedad intelectual, pues está abarcando este esfuerzo propio que está desarrollando el inventor con su intelecto humano. Bueno, el tercer requisito es el de la aplicación industrial. Me parece que resulta un poco claro, como su nombre lo dice, significa que la invención debe ser propia de la industria. Tiene que ser industrializable, tiene que poder fabricarse. La aplicación industrial existe cuando el hombre actúa sobre las fuerzas de la naturaleza y las emplea con la finalidad de lograr su cometido en su proyecto de invención. No es suficiente que el hombre emplee medios industriales para la invención, sino que es necesario que ese resultado sea industrializable. Y la característica tiene que estar presente en todo momento del proceso de la invención que se está solicitando, ¿sí? No solamente en el resultado final, sino en cada etapa debe ser industrializable. En la ley mexicana hay un comentario interesantísimo al respecto del requisito de aplicación industrial, suele añadir la figura de la utilidad práctica. Y vean qué novedoso es hablar de utilidad práctica, porque resulta muy esclarecedor. Nos referimos con utilidad práctica a que la invención pueda ser producida y pueda ser utilizada en cualquier rama de la utilidad económica. O sea, que sea útil, que sea práctico en la cotidianidad del ser humano. Que eso significa entonces que la aplicación industrial, eh, existiendo todavía en potencia, se buscó a través de la doctrina mexicana, ¿verdad? Ampliar el concepto por esa utilidad práctica que es realmente muy, muy, muy novedosa, que vale la pena mencionar, y que nos lleva a la idea no solamente de un requisito de actividad industrial, sino de actividad económica. Bueno, entonces ahora volviendo rápidamente a la cuestión de la innovación.
quiero empezar la segunda parte de esta plática, ¿verdad? Hablar un poquito de lo que se enfrenta el innovador a la hora de producir y de ver cómo se va a enfrentar en ese proceso productivo, ¿sí? O sea, los déficits de la innovación, le llamé yo a esta segunda parte que tracé aquí para ustedes. Incorporar la innovación como un proceso sistemático es una tarea bastante ardua cuando hablamos, por ejemplo, de organizaciones públicas. Los que se encuentran a la cabeza, los que están liderando este proceso, coincidirán conmigo en que se enfrentan con muchísimos problemas. Existe un profesor ¿cómo se dice?, de la Facultad de Administración de Empresas, si mal no recuerdo, en una universidad chilena, que tiene un libro que se denomina Innovación Pública, un modelo de aportación de valor. Y él en sucesivas entrevistas eh, empezó a decir cuáles son, hablando bien y pronto, los 10 principales obstáculos a los que se enfrenta un innovador en la implementación de modelos de gestión de la innovación pública, que quizás es la innovación que más nos preocupa, ¿verdad? Aquella que surge de las esferas de laboratorios públicos, ¿verdad? Que también es una gran deuda que tienen nuestros países en vía de desarrollo, la producción pública de medicamentos. Esto yo lo comentaba personalmente con Guy, con el director del INCIDE, ¿verdad? ¿Por qué los laboratorios privados tienen que tener ese esfuerzo permanente, esa exigencia permanente de tener que estar produciendo constantemente fármacos? O sea, la tarea de la producción pública de medicamentos también debería recostarse en una cuestión de políticas públicas que le compete al gobierno de todo país. O sea, como bien digo, es una cuestión de políticas públicas. Nosotros como miembros de la sociedad no podemos estar esperando que solamente la iniciativa privada, y sé que Guy me está escuchando y coincidirá conmigo, ¿verdad? Porque él representa un laboratorio farmacéutico. No podemos estar recostados esperando que solamente la iniciativa privada traiga soluciones. Y al hablar de que no podemos estar recostados esperando, también decimos que existe un compromiso por parte del gobierno de producir innovación a nivel farmacéutico, a nivel tecnológico, a nivel del campo que ustedes quieran. Entonces, por eso digo que en esa implementación de modelos de gestión, la innovación pública quizás encuentre los escollos más difíciles de sortear, ¿verdad? Entre esos problemas, veamos algunos que a ustedes quizás me devolverán, no están habilitadas las cámaras, me parece, para los demás, pero tendrán una sonrisa cómplice conmigo al hablar de un primer problema, como por ejemplo, creer que las cosas ocurren solas. Ahí tenemos el primer problema, que las cosas se van a dar solas, que hay una cadenita que casi por ósmosis va a seguir mi proceso innovador, y me parece que ahí el principal problema se encuentra en no saber transmitir la visión de la innovación. Fíjense, la palabra visión. Voy a explicar un poquito este problema que solemos enfrentar, ¿verdad? O sea, que los innovadores suelen enfrentar. Una vez que una organización pública decide instalar la innovación como una práctica estratégica puntual de gestión dentro del lugar donde se encuentra, no basta con quedarse satisfechos con esa iniciativa, con ese arranque o con esa decisión y esperar que el proceso de implementación ocurra de forma espontánea, como dije, automáticamente. Porque esto no va a ocurrir. Entonces, cabe, por el contrario, diseñar una estrategia de implementación en la que esa palabra visión de la innovación es crucial. ¿Y a qué nos referimos con visión? Ustedes saben que muchas veces las empresas y las universidades colocan en sus plataformas, ¿verdad? Visión, misión. A eso me estoy refiriendo. O sea, tenemos que recordarles a todos por qué y para qué estamos haciendo lo que hacemos o lo que pretendemos conseguir. Un segundo problema es lanzarse a innovar sin tener un sólido apoyo de la autoridad.
y me imagino de nuevo las sonrisas cómplices del otro lado, lo difícil que es enfrentarse para los que están en el ámbito farmacéutico, ¿verdad? A los burocráticos procesos de COFEPRIS, ¿verdad? Que es el que en definitiva va a autorizar que nuestro producto salga al comercio. En Brasil se llama Anvisa, la agencia reguladora, ¿verdad? Existen países que tienen un poquito más de suerte con el ente regulador, porque ya tienen una dinámica andada, un prestigio ganado, ¿verdad? De ser un órgano regulador que funciona. Y por más que no me crea, México está entre uno de esos órganos de referencia a través de COFEPRIS. Es un referente en Sudamérica en ese sentido. Pero bueno, hablando entonces de cómo lanzarse a innovar sin tener un sólido apoyo de la autoridad, es una tarea imposible. La idea innovadora en una organización puede obedecer a varias causas, ¿verdad? A que tiene entusiastas emprendedores, gente joven en unas startups aportando nuevas ideas, un director lúcido, inclusive una sensibilidad en la propia organización en relación a lo que ocurre en el entorno social, solo por citar algunas de esas chispas de genialidades que decía antes. Pero venga de donde venga la idea, es importante que ésta se apoye en un proceso de implementación efectivo por la autoridad. Tener ese apoyo institucional empodera y facilita la implementación que estamos buscando para que no terminen en letras muertas nuestras ideas y nuestra avidez por innovación. Otro problema que tenemos es la burocracia organizacional. O sea, no saber romper con la inercia tradicional organizacional de lo cotidiano que acaba ahogando la innovación. Los famosos esquemas, eh, voy a decir con mucho cuidado esto, ¿verdad? De empresas, de despachos, también existen de abogados que siguen todavía una estructura familiar, que no se abren a una forma institucional de su propio personal, ¿verdad? Existen también algunas organizaciones que no desechan viejas prácticas para instalar unas prácticas innovadoras. La famosa frase de aquí las cosas siempre se hicieron aquí, así, eh, aquí las cosas se ganan a través de los años. He escuchado frases también como los títulos nobiliarios no generan posiciones, hablando títulos nobiliarios entre académicos, entre comillas, por los títulos académicos. Entonces, esas viejas ideas que también de decir, no le podemos dedicar tiempo a lo nuevo, ya tenemos bastante rezago en la rutina que nos come, tenemos mucho trabajo acumulado, los famosos pendientes. Yo creo que hay que desarrollar una capacidad propia para la continuidad de la cadena, ¿verdad? Del día a día, añadiéndole al valor organizacional, asegurando que se dé de forma positiva y feliz ese cambio innovador dentro de la misma estructura de la empresa. Dar entonces lugar, convertirse en un nicho de nuevas aportaciones de talento humano, ¿verdad? Que es en definitiva lo que nos interesa. Cuando hablamos de innovación, hablamos de cómo acertar con el talento humano. Un cuarto problema es prescindir del acompañamiento de un experto para sustentar la innovación. Tenemos que reconocer, y estamos en la hora de reconocer que un proceso innovador no es una aventura solitaria, se requiere de un apoyo, de un expertise, de un personal que tenga más cancha en eso, para conseguir plasmar esa cultura innovadora de éxito. Se expresa esa acompañamiento experto a través de habilidades, competencias de aquel que sabe, de que estudió para eso, de que está también ahí para eso y tiene que sumar a esa cadena de valor para gestionar la innovación. Entonces, uno de los elementos principales que los expertos internos y externos destacan en la innovación pública es precisamente la sustentabilidad de las ideas, ¿verdad? O sea, que sea sustentable, que llegue a buen puerto la innovación.
Otro problema famoso es el no comunicar, el no involucrar a toda la organización en el proceso innovador, el no fortalecer una idea colaborativa, un esquema colaborativo. Siguiendo con el punto anterior, el problema anterior que acababa de citar de la sustentabilidad de la innovación, no puede ser solo una cuestión de unos pocos, no puede ser solo de aquellos que tengan la chispa de genialidad o de aquellos que estén más involucrados en razón a los cargos que ostentan dentro de la empresa en el proceso innovador. Creo que debe motivar, que debe involucrar a toda la organización, desde el puesto más... qué sé yo, más cotidiano, ¿verdad? Para no dar motes a ningún servidor, ¿verdad? Hasta el puesto directivo, o sea, cualquiera de los colaboradores, de cualquiera de los colaboradores, y esto quiero enfatizar mucho, puede brotar una nueva idea y también no solamente una nueva idea de protegerse, sino una nueva idea de apoyo para la efectiva implementación de nuestra innovación. Unido también al punto anterior, otro eterno problema es la falta de líderes internos, de aquellos entusiastas, ¿verdad? Y de equipos de trabajo que estén capacitados en las competencias para innovar. Entonces, explicando un poquito mejor este problema, yo quisiera aquí decir que sería necesario entonces crear equipos competentes, equipos motivados, que quienes gestionen la innovación estén entrenados, que tengan un ayornamiento constante, ¿verdad? Que estén capacitados, que vayan a cursos en el extranjero, en laboratorios tecnológicos, que investiguen las leyes y sobre todo que estén entrenados, ¿verdad? Que tengan esas capacidades para llevar adelante el proceso de implementación innovador del que estamos hablando y que sepan entonces responder las exigencias que se puedan plantear, que puedan surgir. Otro de los eternos problemas es el famoso problema de la falta de financiación para los proyectos innovadores, ¿verdad? Que no hay dinero. Tener buenas ideas ilusiona, pero poder llevarlas a cabo, yo creo que ahí coincidirán también conmigo de que es todavía mejor. Y para conseguir este objetivo se requiere, entre otras cosas, la financiación, eso sabemos todos. Entonces, ¿cómo llegar a buen puerto? Es importante pensar en la elección de proyectos que realmente cuenten con un financiamiento o una expectativa cierta y seria de poder tenerlos. O sea, no merece la pena estar construyendo castillos de naipes, ¿verdad? Valoremos si realmente contamos con un financiamiento que nos lleve hasta buen puerto, hasta el último de los eslabones de nuestra cadena innovadora, y una expectativa, si no cuanto menos seria, de contar con esa financiación. Porque de otra manera lo que ocurre, ya sabemos, ¿verdad? Es caer en la frustración. Otro de los problemas frecuentes es eh, no mostrar y perseguir éxitos tempranos para mitigar los costos iniciales de la innovación. Esto significa que el cambio innovador no genera beneficios en el corto plazo. Por el contrario, los cambios adaptativos, petit à petit, como se dice en francés, se perciben en el mediano y en el largo plazo. O sea, es un trabajo que se hace pasito a pasito, como acabo de decir, y que muchas veces el resultado se ve recién allá al final, más allá del horizonte visible. Y para lidiar con esto, hay que identificar, acelerar y mostrar esos éxitos tempranos que motivan y que permiten mantener, ¿por qué no decir, esa visión estratégica de nuestra innovación? Otro problema también es dejarse llevar por la parálisis, del miedo al fracaso. Yo creo que eso no solamente ocurre en el ambiente innovador, sino también en un ambiente de producción científica, ¿verdad? En las organizaciones públicas, más que nada en el ambiente privado, hay una alta dosis de aversión al riesgo, al fracaso, a equivocarse, a qué van a decir de mí, a que no me pagan para errar. Eso yo creo que es muy frecuente en México, ¿verdad? El famoso mostrar resultados.
Yo creo que en consecuencia es importante que las agencias públicas innovadoras, cualquier agencia innovadora en definitiva, cuente con un comité de riesgo responsable que ayude no solamente a legitimar las decisiones que se vayan dando en el proceso innovador, sino también a minorar la carga de responsabilidad que puedan tener los gestores públicos. O sea, que trabaje por esa doble vía, legitimar las decisiones y también distribuir mejor la responsabilidad de los gestores públicos de la innovación. De esta manera también contribuimos en definitiva a no parar un proceso innovador que debe mantenerse de forma constante, de forma motivada. El último de los problemas que, que solemos enfrentar, ¿verdad? En este ambiente es el no aprender de las experiencias pasadas, especialmente de los fracasos, ¿verdad? Sabemos que en el sector público hay una producción de conocimiento loable. En Brasil, la experiencia de la producción pública de medicamentos es una experiencia que es también un referente, ¿verdad? A través del laboratorio Fiocruz, es un referente internacional, lo que hablaba un poquito antes, los laboratorios públicos, y sabemos que muchas veces las propias universidades son nichos de producción constante, de avidez, del know-how, inclusive sería ideal que haya una política de transferencia de tecnología, no solamente para importar el conocimiento, sino para exportarlo, y ese conocimiento sale de nuestras universidades públicas en su mayoría de las veces. Pero también sabemos que la contrapartida es que el sector público es muy mal gestor de su conocimiento. Entonces nos sacamos como que cuenta de lecciones aprendidas. Nos olvidamos muy rápido y mucho menos de los fracasos, ¿verdad? O sea, si no nos acordamos de las lecciones aprendidas, menos todavía nos acordamos de los fracasos. El miedo a fracasar paraliza y activa versiones muy light de innovación. El resultado final se va a dar en proyectos de poco impacto y de bajo alcance. Entonces vale la pena reflexionar también en cómo aprender de las lecciones anteriores y, por qué no, de los fracasos. Para concluir mi ponencia, porque ya llevo una hora al final hablando, quería hablar 40 minutos y ya me extendí demasiado, quería como conclusión nada más dejar sobre la mesa, como me gusta hacer también con mis alumnos, eh, cuáles serían las reflexiones que quiero dejar hoy día para ustedes. Caminar en la innovación de la mano de un conocimiento correcto, de la normativa existente en propiedad internacional, tanto en el mundo internacional como de la propiedad intelectual, perdón, tanto en el mundo internacional como en nuestros países a nivel local, y aplicarla correctamente, no pensando que la propiedad intelectual existe como un obstáculo que solamente me va a dar trabajo, sino al contrario, entender que la propiedad intelectual fue concebida para dar beneficios y para dar seguridad jurídica a la innovación. Todo innovador, todo inventor, todo creador, hasta todo artista, hablando de creador, lo que quiere es ir a proteger lo que ha salido de su cabeza con un mínimo de seguridad jurídica. Esta es la última finalidad. Entonces hay que concebir y repensar a la propiedad intelectual como una palanca integrante del expertise requerido en esta dinámica innovadora que pretende cuanto menos resultados serios y acertados, ¿verdad? Entonces, yo dejo como reflexión aquí en la mesa pensar que el éxito de la innovación no se puede dar prescindiendo de la propiedad intelectual, como tampoco la propiedad intelectual puede abstraerse a realidades en procesos innovadores. Entonces, es un matrimonio que necesita convivir y que bien le va a hacer esa convivencia. Muchísimas gracias y quedo abierta para comentarios. Muchas gracias, doctora. Nos dimos cuenta que fue ayudándonos revisando las diferentes preguntas que se fueron suscitando mientras su plática. Me parece que solamente identificamos una que posiblemente
creo que la trató en el transcurso de su charla, pero si quiere comentarnos un poquito más, Fer, ¿nos ayudas con la pregunta que me ayudaste a identificar, por favor? Sí, claro. Doctora, la pregunta nos pregunta María Beatriz, ¿usted cómo considera que el TMEC impacta en la ciencia, la tecnología y la innovación en Latinoamérica? Esa pregunta es interesantísima. Esa pregunta del TEMEC es interesantísima. Yo no les miento si les digo al auditorio, quiero agradecer también que me están escuchando. Yo sé que escucharnos a nosotros los abogados es tan tedioso, ¿verdad? Y me da cierta alegría darme cuenta que pudieron entenderme cuando hablaba de lo que significa un acuerdo bilateral y de lo que significa un tratado internacional y cómo nos impacta. O sea, el TEMEC nos llega y como yo ya soy un poco como Chabela, ¿verdad? Que yo ya me considero mexicana, entonces me incluyo cuando digo nos. El TEMEC nos llega así como quien no quiere la cosa de sopetón, ¿verdad? Tenemos que adecuarnos a los grandes vecinos desarrollados, tenemos que adecuarnos a las imposiciones norteamericanas, sus lobbies, sus cabildeos son exhaustivos, tienen una presencia en estas rondas internacionales de negociación de los tratados muy activa, muy presente, muy planeada, nada improvisada, donde la presión es demasiado fuerte. Laboratorios canadienses de genéricos por ahí corren con mejor suerte. Yo no voy a hacer publicidad aquí a nadie, pero he visto como en México existen laboratorios genéricos que son bastante apreciados y que gozan de un reconocimiento por el consumidor, ¿verdad? Y no en balde, o sea, son laboratorios genéricos serios que superan pruebas de bioequivalencia de forma como debe ser, ¿verdad? Con su COFEPRIS respectivo, o sea, con su ente regulador. Pero el tema de los lobbies, volviendo a eso, es preocupante, porque nos llega un tratado que viene a reemplazar al NAFTA, al Telecam, ¿verdad? Al NAFTA en inglés, que no sabemos qué hacer con él. O sea, esa expresión de la rifa del tigre, me parece que para amenizar un poco este viernes, es muy buena la comparación, ¿verdad? Nos llegan normas impuestas, normas que están hechas para países desarrollados, que están muy lejos de la realidad mexicana, y respondiendo un poco al comentario, de hecho, es importante considerar de qué forma el CONACYT se va a vincular con el TEMEC. Y digo de qué forma porque no hay previsión. Entonces, el CONACYT va a seguir trabajando de forma aislada en la producción de conocimiento, en la producción de ciencia, en la producción de políticas ciertas de transferencia de tecnología. El tema de la transferencia de tecnología es tan importante. Es tan importante la gestión de la transferencia de tecnología, la tecnología local producida. Y luego llegan estos acuerdos que al contrario de dar cuenta o de contemplar las flexibilidades en el régimen patentario, por ejemplo, vienen a echar por tierra todos los intentos que se hicieron para rebatir la postura ortodoxa, absoluta, monopólica, proteccionista. Las flexibilidades están para eso. Entonces, ¿de qué manera se va a echar a andar una licencia obligatoria en tiempos de pandemia si no existe viabilidad para esas flexibilidades en el marco internacional? No tenemos por dónde. Y miren lo que les voy a decir. El TEMEC, o sea, el capítulo de propiedad intelectual siempre es la piedra del zapato en la negociación de todo acuerdo internacional. Se negocie toque donde toque la ronda, ¿verdad? Negociarla. Entonces, cuando fue el tiempo del TPP, que todos sabemos que no prosperó, era la piedra del zapato el capítulo de propiedad intelectual. Y al final de cuentas, que no prosperó, se reproduce íntegramente, palabras más, palabras menos, aquellas medidas que se habían conseguido por los países desarrollados
del TEMEC, y luego con la llegada de Trump se abortó, o sea, quedó en la nada el tema de del TPP, pero se reproduce como si fuera un calco en el TEMEC, esas cláusulas idealistas que parecen ser traídas de un hiperuranio y que no son reproducibles en países como los nuestros, ¿verdad? Entonces, existen varias deudas en ese sentido. Quisiéramos saber, yo también me hago la pregunta de qué manera se va a articular el CONACYT con la nueva ley de propiedad industrial que es de ahora, del mes de julio, de qué manera la ciencia y la tecnología y las propias universidades se van a hacer palanca y se van a hacer visibles en un proceso innovador que sea respetuoso de normas de propiedad intelectual dentro de un tratado multilateral, ¿verdad? O sea, yo misma me hago la pregunta, y es lo que nos preocupa a la comunidad científica cuando hablamos de cosas más puntuales, no solamente de las licencias obligatorias, sino de los segundos usos en las patentes, ¿verdad? Me voy a extender muchísimo si entro a hablar de los segundos usos en las patentes, pero es una de las cosas que sorprenden en el TEMEC y que no resultó muy feliz lo que se plasma allí. Está en la normativa y se puede consultar ahí mismo para ver cómo se va a hacer, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Las patentes de segundo uso tienen opiniones muy encontradas a la vez que el tema de las licencias obligatorias cuando hablamos de la aplicabilidad. La licencia obligatoria acaba siendo letra muerta porque no existe experiencia de éxito con licencias obligatorias que en México se puedan citar. En Brasil sí, y en México, pues, ¿dónde queda? O sea, ¿de qué nos sirve, como dije al principio de la plática, que tengamos la letra si acaba siendo letra muerta? Espero haber contestado a la pregunta, no sé si Laura puede canalizar la siguiente, si hubiera. Sí, doctora, tenemos un par de preguntas, si nos permite. Adriana Ontiveros, me parece que es maestra, y nos pregunta, ¿cómo saber si el material que usamos y o difundimos al dar clases a distancia no invade derechos de autor? Esa Ella comparte libros todos los días y pregunta, ¿cómo protegerlos? ¿Hay ventajas al respecto para universidades públicas? Bueno, yo creo que eso ahí estaríamos, es algo de otra plática lo que estamos mencionando, porque justamente ayer di una conferencia que tiene que ver con los derechos a la propia imagen, la protección de datos en tiempos de pandemia, y qué pasa con el docente cuando da sus clases online, ¿verdad? En resumidas cuentas, yo creo que puedo responder a la pregunta diciendo que tenemos que ser siempre celosos de los derechos de los creadores. El profesor, querida colega académica, cuando me hace esa pregunta le voy a decir, somos absolutos creadores de nuestras clases cuando estamos ahora en tiempos de pandemia hablando de forma virtual, y nos corresponden unos derechos. Por eso yo dije en un momento de la plática, y me parece que por ahí viene esa pregunta, ¿verdad? O tuvo la idea de formularme gentilmente esa opinión. Es siempre bueno conversar antes. Si yo permito la transmisión, si por qué vía permito la transmisión, por qué plataforma permito la transmisión. Si yo permito la transmisión por YouTube, por ejemplo, eh, si es que permito a una comunidad abierta o cerrada, la misma cosa por redes sociales. Si ellos pueden publicar como si fuera abierto o solamente para la comunidad a la que pertenecen. Eso lo decide el ponente, eso lo decide el que da la clase. O sea, yo puedo oponerme a que se grabe, a que se haga esta grabación que se está haciendo ahora, como puedo permitirla. Esas cosas yo creo que también entra ahí la buena fe, ¿verdad? La buena fe de las partes de prever. No se puede arguir un desconocimiento, yo no sabía que no puedo, fíjense lo que les voy a decir, que no puedo reproducir integralmente un documental en mi clase virtual, porque no se puede. Lo mínimo que yo, profesor, puedo hacer, así como tengo derechos intelectuales, también tengo obligaciones, es ir atrás y leer la letra chica, a ver si esa plataforma de streaming me permite difundir con fines académicos. Yo les voy a pasar un pequeño tip. Normalmente, cuando no son con fines comerciales, se supone
o se presume que se permite la divulgación para para mi persona. Y hablo de mí, yo profesor y también yo alumno. O sea, el alumno puede consumir una parte del documental de la plataforma de streaming. Si la plataforma permite difusión para una clase virtual o con fines docentes, digamos así, normalmente lo justo sería que sea una parte, ¿verdad? No, no en su totalidad, porque si no estaríamos ya entrando en una suerte de plagio también, que son otros temas. Y mi compromiso, mi obligación como escucha es hacer solamente un uso doméstico. O sea, si yo otra vez voy a reproducir para otro grupo de clase o para otro grupo de investigación o para, no sé, para mi vecino que no forma parte de esa entidad académica, yo necesito ver si no estoy infringiendo los derechos. Y siempre es bueno, ahora sí que como cuando uno se mete a la casa de alguien, siempre es bueno pedir permiso y como dije, el sano juicio, la buena fe impera, ¿verdad? O sea, estos tiempos de pandemia no pueden ser justificadores de usar a diestra y siniestra, inclusive lo que esté disponible. Y ahí, fíjense bien lo que les voy a decir. No porque esté disponible, yo puedo usar a diestra y siniestra. Reitero, necesito cuidar de los derechos de propiedad intelectual, necesito del permiso, necesito ver si es que hay que pagar un canon, unas regalías por esa retransmisión. Vuelvo a ser enfática, la retransmisión no es tampoco indiscriminada en el caso que sea gratuita. Eh, hay aspectos que hay que considerar. Yo creo que eso merece otra plática. Por ejemplo, el uso de la imagen tiene otro abordaje. La persona en una plataforma como esta, por ejemplo, puede negarse a mostrar su propia imagen. ¿Por qué? Porque yo no estoy obligada a que se conozca mi ambiente íntimo, yo no estoy obligada a que se conozca de qué manera me he visto, qué color de ojos tengo o qué cabello tengo, ¿verdad? En un auditorio de 102 personas, o creo que ahora ya son 97, disminuyeron un poco, ya se habrán cansado, que me están viendo. Entonces, la sugerencia al respecto es que yo coloque cuanto menos una figura que me represente. O sea, la foto que yo pueda colocar, si es que no me voy a mostrar visible, puede ser no sé, a lo mejor un ramo de rosas porque siento que por ahí eso me representa, o un helado si por ahí siento que eso me representa. Es cuestión también de hacer un buen uso porque hay algunas cuestiones de orden público que hay que cuidar, ¿verdad? Por una cuestión legal. Y recordarles que el auditorio no está obligado a mostrarse en una sesión online, pero sí está obligado a interactuar. Eso sí dejo bien en claro. Está obligado, él comprometió, por ejemplo, en una sala de clases, a estar, un alumno está obligado a interactuar. Si no quiere mostrarse, que no se muestre, pero se espera, por los fines docentes que está persiguiendo esa clase que el profesor también se está dedicando, se espera que el alumno cuanto menos interactúe durante la sesión. Doctora, nada más voy a hacer la última porque sé que está con una agenda apretada y con un horario distinto desde donde nos acompaña. Esta me parece interesante porque creo que regresamos a esto que usted nos enfatizó, que las patentes están para ser explotadas. Y nos pregunta precisamente, bueno, ¿qué tan importante es que un desarrollador de tecnología conozca el verdadero valor que tiene su patente? Sobre todo cuando se cuenta en las universidades y los centros de investigación con estas áreas de vinculación y de transferencia de tecnología. Sí, a ver si entendí bien. Yo creo que estoy aquí rápidamente respondiendo nomás una pregunta que vi entre tanto me leían la otra, que tan importante es que el desarrollador entienda cuánto vale su invención, ¿verdad? Su desarrollo. Sí, si capté bien, yo creo que eso se mide en esfuerzo y en dinero, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicó? ¿De qué herramientas tuvo que servirse? ¿Cuáles tuvo que pagar? ¿Qué colegas tuvo que contratar? ¿Qué servicios? A lo mejor tuvo que desplazarse, tuvo que viajar. Entonces, por algunas experiencias que tuve litigando cuando vivía en México, pues también soy abogada mexicana con muchísimo orgullo,
Recuerdo que siempre la sugerencia era que un desarrollador lleve ahí sus cuentitas de lado y como dije, como cité como uno de los problemas de la innovación, que recurra a quien tiene el expertise. Creo que recurrir a un buen despacho de abogados que sea especialista en propiedad intelectual, en el caso de que, a ver, si la universidad, si es que se desarrolla en el ambiente universitario, la universidad le fornece, ¿cómo se dice? Le proporciona, mejor dicho, le proporciona un ambiente integral de protección. Vamos a imaginar, existen universidades como en Brasil, la Universidad de Campinas, donde ellos son verdaderos gestores de títulos de propiedad intelectual. Entonces, si la universidad le proporciona eh, un, un ambiente integral para poder protegerse, para ir a solicitar su patente, bienvenido sea. Pero como no es eso lo que ocurre en la mayoría de los casos, yo le sugiero al desarrollador que siempre lleve ahí al lado, ahora que su bitácora, de lo que está invirtiendo no solamente monetariamente, sino en tiempo, que quizás es el valor que más cuesta ser retribuido y lo que más vale, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, me parece que, no sé si con eso contesté. A la pregunta anterior quería añadir, porque me quedé pensando, la cuestión de las clases y cómo se puede responsabilizar la universidad. Ayer en la conferencia que di, precisamente para un instituto de ciencias de la salud de Brasil, comentábamos eso. Tener un manual de buenas prácticas es lo recomendable. Y ese manual de buenas prácticas tiene que ser una prioridad de la propia universidad, del propio centro de investigación. Un manual de buenas prácticas no es otra cosa de cómo hago, cómo me protejo, por dónde voy, a quién recurro y sobre todo cómo no violento derechos de otros. Porque si yo estoy pretendiendo derechos de propiedad intelectual, se presupone que lo justo y lo ético es que yo no ande por ahí, ¿verdad? También evadiendo derechos preexistentes de otros titulares. Entonces, miren bien lo que les voy a decir. Creo que la universidad está en la hora, como decimos en portugués, está en la hora de priorizar esos aspectos de propiedad intelectual que sean visibles, redactando un manual de buenas prácticas por expertos, pero que sea accesible, que sea entendible por su comunidad. Y ustedes me dirán, ¿qué hago si es que yo no puedo reproducir porque la plataforma de streaming no me permite usar la película tal para mis clases? Pues bueno, o sea, tendremos que recurrir a aquellas plataformas adquiridas por la universidad, por ejemplo, Vilex, también las bibliotecas virtuales de los institutos de la UNAM son de libre acceso. Entonces yo en ese sentido soy muy enfática también con mi auditorio y con mis alumnos. ¿Por qué vamos a empeñarnos en ir atrás de aquello que es pago si existen otras que se disponibilizan porque la universidad así lo celebró por contrato, adquirió los derechos de retransmisión, los derechos de consulta en el caso de libros? Entonces, es cuestión de ir un poquito atrás de qué tiene la biblioteca de la universidad, como para que yo me pueda servir sin infringir derechos ajenos. Y el manual me parece urgente, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿verdad? Un manual de buenas prácticas de cómo deberían sucederse un proceso innovador en tiempos de propiedad, en tiempos de pandemia, de apego a la propiedad intelectual, por citar un título, ¿verdad? O sea, manuales de buenas prácticas, no lo digo yo, está sustentado por la doctrina, sería lo recomendable y tiene que surgir de la propia universidad. Doctora, muchas gracias. De hecho, ya nos contestaron por ahí que así lo van a hacer en una FES, que es una Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, otra de sus sedes. Bueno, por cuestiones de tiempo, tampoco queremos abusar de nuestra ponente. Tenemos ahí un par de preguntas, pero las iremos desahogando en los siguientes seminarios. Queremos darle las gracias. Tenemos comentarios muy buenos. En total tuvimos 120 asistentes, todos muy contentos con la charla. Nos dicen que es un tema muy amplio, muy interesante.